Recuerden que hemos dividido los factores de cambio en dos, uno en factores y el otro en cambio. Ya hemos venido trabajando los factores que dinamizan los cambios como tal, ¿sí? Entonces es fundamental en estos momentos que nos concentremos ya no solamente en factores, sino vamos a empezar a trabajar todo lo que tenga que ver con los cambios. Vamos a trabajar ahorita cambios, ¿sí? Entonces para eso tendremos que empezar a comprender desde a dónde vamos a trabajar lo que tenemos que trabajar, porque si bien tendremos que empezar a comprender cada, cada situación, cada factor, cada elemento que se gesta en un sistema determinado. Me explico. Si yo logro empezar a comprender cómo, cómo se dinamiza mi empresa, cómo se dinamiza mi área de responsabilidad profesional, ya sea un área de producción, ya sea un área de logística, ya sea un área de talento humano, ya sea un área de financiera, ¿cierto? Yo tengo que saber de que esa área está articulada y está pegada a otras áreas, a otros subsistemas, a otros sistemas, ¿cierto? Entonces es fundamental que ustedes comprendan que eso por sí solo no puede arrancar. Pues esto por sí solo no. Segundo que esto se paralizó acá. Ahora sí. Eh, es fundamental entonces que ustedes eh, empiezan a contemplar qué es lo que puede estar sucediendo al interior de sus empresas, al interior de sus áreas de responsabilidad profesional, al interior de los territorios, ¿no? Pero también, a su vez, afuera de su área de responsabilidad profesional, de su empresa, de los territorios. Cuando estamos hablando de los territorios, ya saben de qué estamos hablando. Estamos hablando de un barrio, de una ciudad, de un departamento, de un país, de un continente y a nivel global. Entonces es fundamental que empecemos a mirar de qué manera ese sistema, este sistema que hay acá, está siendo alterado, está siendo integrado con otras dinámicas. O sea que en este sistema, compañeros, se integran tanto factores como cambios. Cambios que lo vamos a traducir en fuerzas. Recuerden que definimos acá que la fuerza es la manifestación de un poder o de poderes. Repito, la fuerza la vamos a contemplar como la manifestación de un poder o de poderes. ¿Listo? Es algo que está allí, pero también tendremos que mirar las fricciones. ¿Y qué es la fricción? Es el freno o es la resistencia que se le da a esa fuerza. ¿Por qué? Porque esa fuerza también implica tener una fricción. Cuando ustedes estaban en el bachillerato, en los laboratorios de física trabajaban todo este asunto de las fuerzas y las fricciones, o sea, que todo movimiento genera una contrafuerza. Eso es lo que llamamos la fricción o el freno, ¿cierto? Y ahí medíamos las velocidades con la que iba ese proyectil o con la que iba ese objeto en función de la velocidad.
¿Listo? Entonces aquí entra a jugar un nuevo elemento que tenemos que empezar a trabajar. ¿Cuál es el elemento que vamos a empezar a trabajar, compañeros? La velocidad. La velocidad, y vamos a trabajar otro elemento muy fuerte, que es la fuerza. ¿Sí? O sea, aquí hay unas fuerzas que están entrando al sistema. Aquí hay unas fuerzas que están entrando al sistema. Y cuando estoy hablando que hay unas fuerzas que están entrando al sistema, lo que les estoy diciendo es, venga, aparte de unos factores, ¿cierto? Unos factores que ya contemplamos, estos factores que están viendo en pantalla, ¿cierto? El factor de la capacidad de imaginativa que tenga usted como administrador o administradora de empresas, la imaginación que usted tenga como empresario o empresaria, la imaginación que usted tenga como líder, la imaginación que usted tenga como ciudadana, la imaginación que usted tenga como un ser humano, ¿no? Esa es una tarea que tenemos todos los seres humanos, volver a recuperar ese poder de imaginación que tenemos, volver a recuperar esa señal que hemos venido trabajando en, en los diferentes momentos de encuentro. Esas leyes universales, contemplar la ley de la atracción, la ley de gravitacional, la ley de la fuerza nuclear fuerte y la ley de la fuerza nuclear débil, ¿cierto? Tendremos que empezar a contemplar ese factor de qué es lo que estamos intencionando en cada sistema, cómo estamos intencionando los sistemas, de qué manera estamos intencionando los sistemas como tal. Tendremos nuestra capacidad mental, la manera como estamos viendo, lo que estamos viendo, es fundamental. Es fundamental que nosotros aprendamos a controlar ese 95% de la información que tenemos, ¿cierto? Los recursos que tengamos, esos recursos que tengan que ver con las metodologías, las herramientas, los instrumentos, el capital, el talento humano, el medio ambiente, las características del territorio, las características del mercado, las características del sector. Si es un sector muy competitivo, si es un sector donde es muy informal, o sea, las diferentes dinámicas comerciales, si es un sector con monopolio, si es un sector con muchas dinámicas que sean influenciadas por la política, o es un sector que está influenciado por el medio ambiente, etcétera, 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 etcétera. Entonces vamos a ir construyendo desde esos factores. Tendremos, y de lo que hemos hablado del tiempo, la energía, el oxígeno, como tal la velocidad y el sistema que hemos venido trabajando. Esto a nivel de factores. Cuando estamos hablando, entonces ya ahora de los cambios, pero recuerda que vamos a contemplar estos dos elementos, la velocidad y la fuerza. Vamos a empezar a mirar cuáles, cuáles son las fuerzas y con qué velocidad pueden ir entrando al sistema. Aquí no vamos a hacer fórmulas físicas para que no se asusten. Simplemente vamos a tomar esos conceptos que tenemos de la física, ¿cierto? De todo lo que tenga que ver con la velocidad, que todo lo que tenga que ver con la fricción o la fuerza de resistencia que se opone a esa fuerza. Y entonces ahí es donde podemos determinar la velocidad. Aquí vamos a empezar a comprender ese concepto en la vida empresarial como tal. Entonces, para Edgar Morin, que es el padre de la complejidad, él plantea que hay un orden, hay un desorden, hay una interacción y hay una autoorganización. ¿Sí? Y para Edgar Morin,
estos cuatro elementos que se dan en un sistema determinado, en un momento determinado, donde permanentemente los sistemas están en movimiento. ¿Por qué están en movimiento? Porque la materia es energía, como nos lo dice Albert Einstein. Y si la materia es energía, la energía se comporta como partícula o como onda, ¿sí? O sea, se comporta de forma partícula física. Aquí está, esta es energía, este tablero es energía, ¿sí? Su computador es energía, donde se comporta como partícula, ¿sí? Esa partícula se juntan las partículas y ahí donde no podemos pasar esa masa. ¿Por qué? Porque la multitud de partículas hace que esa energía se genere mucha densidad como tal. Entonces, por eso es que no pasa, no, uno cuando coge un determinado objeto que tenga materia, uno no lo atraviesa tan fácil. Uno atraviesa fácil el agua, ¿cierto? Porque el agua, cuando estás en un río o cuando estás en el tanque del agua de tu casa, tú atraviesas esa energía, tú atraviesas esa materia. Pues que el agua es menos densa, ¿sí? Por eso hacíamos laboratorios de densidades, para mirar qué grado de resistencia tiene esa agua. ¿Por qué tengo que hablar de esto? Porque voy a hablar de fuerza. Voy a hablar de fuerza, ¿cierto? Entonces, cuando el señor Edgar Morin nos plantea este concepto de que en las empresas, en los territorios, en las dinámicas de los sistemas se da el orden, se da el desorden, se da la interacción, se da la autoorganización, es porque esto se dinamiza permanentemente.